Rodríguez. La agenda política. Las 8:08, tiempo del centro del país. Hoy quisimos hablar antes con Fernando Ávila. Recuerde que habitualmente hablamos con él los domingos. Fer, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Un enorme gusto poder saludar a los amigos del auditorio. Un poquito más temprano. Más temprano y en un día diferente porque hoy hay informe. Bueno, a ver, es que técnicamente hablando, ya no es exactamente, no es que haya informe. Recordemos que se ha cambiado un poco esta dinámica o esta mecánica. Yo me acuerdo cuando era niño, hasta me ponían a verlo en la escuela. Sí, claro, del famoso Día del Presidente. Y las televisoras. Se suspendía totalmente la actividad del país. Las televisoras iban a los pinos. ¿Y cómo amaneció el presidente? ¿Qué desayunó? ¿Y qué desayunó? ¿Y cómo está la esposa? ¿Y cómo están los hijos? Y los niños allá atrás. Por supuesto, y después venía el desfile al Palacio Legislativo, se rendía el informe presidencial y venía posteriormente la salutación, que también se transmitía. A ver, esas formas sí eran unas formas muy, muy de esa época, pero también lo de ahorita. Ese es el gran problema. Qué mal, porque se desluce finalmente, y no es solamente un tema de lucimientos o de figura, sino también de forma. Y estés de acuerdo con o no con el presidente, nosotros como ciudadanos debemos saber el estado de la nación, punto. Ese es el punto medular, exactamente es el punto medular. Si bien es cierto que antes de pronto parecía, insisto, como se denominaba, que era el Día del Presidente, que todo el día está prácticamente dedicado al presidente en turno, la realidad es que hemos pasado de ese Día del Presidente a un día completamente desapercibido. O sea, la Constitución señala que en el inicio del periodo ordinario de sesiones, que en este caso es el 1 de septiembre, se tiene que presentar un informe por escrito del estado que guarda la Administración Pública Federal, que es justamente lo que se hizo ayer en esta entrega que hace el subsecretario a la Cámara de Diputados. Ese momento, que es técnicamente hablando en la Constitución, nunca decía que tenía que ir el presidente a hacer esa presentación formal en un discurso, que a veces el discurso duraba 5 horas de cifras y de todos los señalamientos que se hacía, que después se cambió por un mensaje político y llegó hasta este punto el de ayer, en donde simple y sencillamente, en un acto ni siquiera protocolario, simple y sencillamente se cumple con la formalidad, con la ley de entregar el informe por escrito y se termina el tema, pero en donde prácticamente nadie se entera. Y no solamente eso, lo más grave es justamente lo que tú comentas. Se vuelve un poco más complicado que la población en general, que antes por lo menos tenía esta posibilidad en cuanto a estar escuchando el mensaje del presidente respecto al estado que guarda la nación, hoy difícilmente se va a leer todo lo que es propiamente el informe por escrito, y el evento protocolario, formal, político, se trasladó al otro día, es decir, el día de hoy, a un día posterior, para que en un evento ya mucho más controlado, el presidente pues emite un mensaje político, ya ni siquiera tanto el informe como tal. Sí se hace algún recuento, por supuesto, de lo que se está haciendo, de los principales avances, de los principales logros, pero técnicamente hablando ya es un mensaje político. Y particularmente, y esto también es relevante, siempre, por lo menos en nuestra cultura política, en nuestra tradición política, el quinto informe de gobierno significa de alguna manera ya el banderazo formal de salida para el proceso electoral de la sucesión presidencial, que técnicamente hablando también compete o ya empata muy bien con lo que será el 8 de septiembre, la instalación de este proceso por parte del instituto. A ver, pero lo que estamos viendo en el PAN, lo que vimos en el Senado de la República, que se trasladó ayer a la Cámara de Diputados, ¿qué es esto, Fernando? Mira, lo que sucede, no estamos acostumbrados, eso también es una realidad, en nuestra formalidad política, no estamos tan acostumbrados, primero, al debate como tal, al debate firme, fuerte, entre las fracciones políticas. Sí, al debate de ideas. Al debate de ideas, y también, por supuesto, a los debates internos entre las fracciones. Lamentablemente, hemos estado más acostumbrados a que no haya discusiones o disensos dentro de lo que son los grupos políticos, es decir, dentro del PRI, todo se asume que todos van en la misma línea, en el PAN, en el PRD, en cada uno de los distintos partidos, y de alguna suerte, cuando no necesariamente los integrantes de estas fracciones, por ejemplo, no están tan de acuerdo con algunas de las directrices de sus propias dirigencias, pues no estamos tan acostumbrados a que haya este tipo de confrontaciones verbales, pues que finalmente es una confrontación de ideas. Y aquí hay una circunstancia bien interesante de análisis, porque, por ejemplo, en el caso particular del Partido Acción Nacional, siempre han señalado, por supuesto, la enorme libertad que tienen sus legisladores respecto de votar y señalar, argumentar, discutir los temas en una absoluta libertad de conciencia personal, más allá de estas directrices que en ocasiones se cuestionan mucho en otras fracciones parlamentarias que emiten las cúpulas políticas. Lo que vimos que está sucediendo tanto en el Senado, en donde hubo una
división de alguna suerte entre los senadores que apoyaban a una postura encabezada o propuesta por la propia dirigencia nacional y otro grupo de senadores que no estuvo de acuerdo con esa postulación y que estableció negociaciones sin duda alguna con el grupo parlamentario del PRI. Bueno, pues son temas que no estamos, insisto, acostumbrados a ver y que de alguna manera, me parece, sí fortalecen primero el debate como tal. Para eso es un legislativo, la esencia misma de un parlamentario es precisamente el debate, la discusión, la confrontación de ideas. Y en este sentido, tribuna, ¿no? De la tribuna, por supuesto, son tribunos precisamente. Claro. Y en ese sentido, quizá lo que señalaba también el senador Gil, quizá faltó este trabajo político interior por parte del Partido de Acción Nacional para, en el seno de su propia fracción parlamentaria, poder hacer este tipo de debates, poder hacer estas discusiones, esta confrontación, y que eventualmente llegaran ya a las sesiones en pleno, pues con las ideas ya perfectamente definidas y estructuradas, y no se ventilaran necesariamente en esta circunstancia en pleno, insisto. Me parece que es sano el debate, me parece que es sano la confrontación. Habrá que ver cómo resuelve formalmente el Partido de Acción Nacional este diferendo, porque lo cierto también es que la esencia misma de pertenecer a un partido político, pues que vayas acorde a lo que el propio partido político, el planteamiento de tu dirigencia nacional está estableciendo. Si no, deja de tener de alguna manera este sentido como tal. Lo que estaba viendo ayer, pero si está puede entrar una crisis parlamentaria si no hay una instalación de la mesa. Se tiene hasta el martes. El martes. La mesa directiva debe de instalarse por ley el martes. Otro de los grandes problemas que de pronto tiene que la va a encabezar Jorge Carlos Ramírez Marín. Exacto, es la propuesta que se tiene. Recordemos también que a partir de este establecimiento de las juntas de coordinación política que no existían antes en el Congreso, todo. Exactamente, que es la parte donde llegan a acuerdo los coordinadores parlamentarios precisamente para que el proceso legislativo sea mucho más ágil. O sea, el coordinador parlamentario se sienta con los otros coordinadores. Con los otros coordinadores de las fracciones. Se plantean las ideas, los coordinadores salen y se van con sus bancadas, diputados, senadores, y ellos la transmiten. En lo interno, cada bancada tiene sus mecanismos. Pueden vetarlo, dicen, yo no quiero ese no estoy de acuerdo, se tomará votación, habrá bancadas en donde el coordinador decida y los demás siguen. Sí, pero pedimos con estas condiciones, en fin, exactamente, y es la manera en que se va llegando a acuerdos. Por eso precisamente se abrió de alguna suerte, llevaron hasta el límite la posibilidad de la discusión para que durante estos 4 días, propiamente 3 días, esté una discusión en pleno, que es lo que seguramente están haciendo en buena medida ahorita los coordinadores, buscando amarrar la forma en la que pueda salir la instalación de la mesa directiva y evitar precisamente una crisis parlamentaria importante. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si no hay si el martes no hay nada? El problema que se tiene aquí es que lamentablemente de pronto nuestra ley no está tan previendo qué sucedería. Recordarse el asunto cuando el reloj parlamentario o cuando incluso la propia investidura de Felipe Calderón, en donde se decía, bueno, y si no lo dejan entrar a la Cámara, ¿qué sucede? O sea, no llega a ese extremo la previsión que tiene nuestra legislación. Se tiene que instalar la mesa directiva y en consecuencia lo que seguramente se haría si es que no se llega a ese supuesto es parar el reloj parlamentario, ver la manera en que se pueda atender la negociación y finalmente pues, llegar a los extremos de la mayoría simple. ¿La crisis del PAN o el PAN está en crisis? Me parece que no podríamos decirlo como tal. A mí yo no lo veo como una crisis como tal. Me parece que sí está enfrentando una suerte de oposición interna a su dirigente nacional. Y eso voy. Esta diferencia entre panistas se da por la indefinición de su liderazgo, de no hacerse a un lado y decir sí quiero contender por la presidencia o no. Sin duda, el hecho de que se perciba que se está aprovechando la figura dirigente nacional para estar generando unas condiciones personales en búsqueda de la candidatura presidencial y que esto no ha sido ni negado ni afirmado como dice el clásico, la realidad es que sí le está costando, me parece, un segmento importante de este liderazgo al propio presidente del Partido de Acción Nacional y te digo, no quizá al nivel de una crisis como tal. Finalmente es un grupo de senadores los que no están de acuerdo con lo que está manejando la dirigencia, pero a un grado de crisis o de rompimiento no me parece que sea necesariamente el punto en este momento todavía. Hay que aplicar la política, o sea, ese es el sentido de la política. O sea, si dentro de la discusión, de la negociación, de los acuerdos políticos, para eso es insisto, la esencia misma de la discusión. No podemos nunca aspirar, no sería
fantasioso creer que siempre vamos a estar de acuerdo, que podemos llegar a un estado en el que todos estemos absolutamente de acuerdo en nuestras ideas. Eso, por supuesto, no va a suceder. Constantemente vamos a estar difiriendo lo que dicen otras personas, nuestros propios planteamientos, nuestros propios marcos conceptuales. Pero esa es la esencia misma de la política, el poder discutirlo, el poder argumentarlo con bases, con elementos y llegar a acuerdos, buscar las coincidencias. Eso es lo que tienen que hacer al interior de los partidos políticos, su propia esencia. Ese es el elemento. Pues habrá que seguirle porque... No, digo, estamos además apenas arrancando, lo habíamos ya comentado hace algunas semanas. Porque aparte, viene ya toda la... El proceso electoral inicia el 9 de septiembre. Ese es el meollo del asunto. O sea, finalmente, todo lo que comience, no que empiece a pasar a partir de ahora, pero todo lo que ha estado pasando, digamos, las últimas semanas, y lo que vendrá sucediéndose, sin duda alguna ya va a tener siempre una visión o una... posicionamiento respecto de lo que va a ser la elección del año que entra, sin duda alguna. Pues muchas gracias, Fernando Ávila, y estaremos al pendiente de lo que ocurra. La próxima semana nos ayudas a ver y leer lo que se dio y se conoció en el informe, porque también todas son las señales. Desde luego. Y pues ¿qué viene para el Congreso? ¿Y cómo se resolvió esta circunstancia interesante en el Congreso? Por supuesto. Muchas gracias, Fernando Un gusto, Ávila. Jaime. Muy buenos días. Excelente Fer mañana. Tamayo, ¿tienes algo sobre si va a haber alguna cuestión vial en el centro histórico? Sí, desde ayer la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que se desplegó un estado de fuerza de 1,870 elementos de distintos agrupamientos para garantizar la seguridad en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se esperan cortes a la circulación vehicular